Hola a todos. Hoy vamos a comenzar la 14ª charla sobre microrrelatos. Trataremos el tema del lector y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el lector con el microrrelato? Si el lector es quien realiza la acción de leer la literatura. Pues vamos a ver cómo aparece la figura del lector, incluso el personaje del lector, el personaje de nosotros mismos como lectores en estos testículos. Desde luego que no es nada novedoso la referencia al lector o la referencia al vosotros dentro de la literatura, al ustedes, al tú que estás leyendo, tal y cual, es muy antigua y sobre todo pues es un recurso muy utilizado durante el romanticismo. Por lo tanto, el microrrelato no hace más que continuar un poco dentro de este tratamiento, dentro de este uso. Pero dada la magnitud o dado la minimalidad del texto, realmente cuando aparece una referencia al lector resulta de mucho interés. Entonces vamos a comenzar pues con un texto de Llorens Villalonga, un destacado escritor español, que se titula La censura. Dice así: la social, no la gubernativa, o tal vez también la gubernativa, pero sobre todo la social. Vete el caso. Marieta de Sade, hija del célebre marqués, era a los 17 años un modelo de depravación. Bajo un aspecto angelical, tenía los ojos azules, el pelo rubio y vestía constantemente de muselina blanca. Ocultaba un alma corrompida y maloliente. La noche de bodas, lector, no queremos contar la historia. Efectivamente, aquí aparece al final la referencia al lector. O sea, el narrador se dirige a nosotros y nos dice que no quiere continuar con esta historia corrompida y maloliente, ¿verdad? O la historia corrompida y maloliente de esta alma de Marieta de Sade. Llama la atención que en este microrrelato el título forma parte del texto narrativo. Fijaos que el título es La censura e inmediatamente la social, no la gubernativa. Ese la es un referente, en este caso es un pronombre, se refiere a la censura social. No la gubernativa, no la censura gubernativa. Aquí social y gubernativa son adjetivos referidos a este sustantivo censura del título de la narración. Dice, o tal vez también la gubernativa, es decir, sobre todo se va a referir a la censura social, pero bueno, también a la gubernativa, aunque sobre todo a la social. Se refiere efectivamente a las dos censuras, la social y la gubernativa, y entonces dice, vete el caso. Es interesante ver cómo Villalonga introduce el tema de la censura en este primer párrafo a través de enunciados completamente nominales. Fijaos que no hay verbos en todos estos enunciados. Hay la social, no la gubernativa,
también la gubernativa, pero sobre todo la social, solamente aparece el verbo en vez del caso, que significa 2 puntos, ¿no? Porque pudo haber puesto, pero sobre todo la social, 2 puntos y que venga el ejemplo. O sea, que hay una introducción en este primer párrafo, que es una introducción de oraciones unimembres nominales, que se llaman oraciones sustantivas. La historia está dentro del segundo párrafo, la historia que va a contar. Pero claro, tratándose de un tema de moralidad, es el caso del comportamiento depravado de esta supuestamente depravado de Marita de Sade, o bueno, dicho depravado de Marita de Sade, la censura fundamental es la censura social, es decir, el qué dirán, ¿no? El qué diremos, el qué dirán dentro de la sociedad, que es el que más puede pesar, en definitiva, por encima de la censura social, cuando es un tema moral, aunque bueno, esto puede ser discutible. Hay una anticipación, de alguna forma, al decir que la censura fundamental es la social, cuando el narrador, como individuo social, no quiere contar la historia. Es el mismo narrador el que limita o se autocensura y nos deja sin historia. El relato, como decía, es el segundo párrafo, es lo que sería, digamos, lo contado, ¿no? Lo que tiene de cuento este microrrelato está referido en este segundo párrafo. Propiamente de cuento, donde se presenta el personaje Marita de Sade, se dice de quién es hija, se dice la edad que tiene, no sé por qué sale así, pero se dice la edad que tiene y se define, ¿no? Pues era un modelo de depravación, o sea, hay una definición. Después se sigue describiendo su aspecto y tal, y cuando se entra o se entraría en lo que es el desarrollo de esta historia, de este relato, la noche de bodas, esto es el desarrollo, un desarrollo interrumpido por la censura. Y aquí es donde aparece la censura social, como decía, sobre todo en un pequeño detalle, cuando se usa el plural. No queremos contar la historia. Este plural es un plural que incluye a la sociedad. Y nosotros como sociedad no queremos contar esta historia corrompida y maloliente. Y entonces la comunicación con el lector. De esta manera, pues no queremos contar la historia. Lector nos introduce como un personaje más dentro del microrrelato. Os llamo la atención que este microrrelato cuenta con un segundo párrafo que es el relato en sí y el primero y el último que tienen que ver más con una estructura que puede ser, digamos, más pertinente del microrrelato. A partir de este micro, pues os propongo un pequeño ejercicio. Por ejemplo, trabajar sobre un concepto que implique limitación, actitud colectiva, opinión, que puede ser partidismo. Partidismo siempre es
posición de una parte de la sociedad ante cosas. La xenofobia, por supuesto, es una fobia hacia una parte de la sociedad, o un rechazo a, en definitiva, un concepto que he puesto que implique limitación, en el sentido de que implique cierta prohibición, cierto tabú o tal, de la misma manera que el microrrelato se llama la censura. O sea, y después de plantear o de hablar sobre este concepto, una pequeña historia que vamos a interrumpir precisamente por el prejuicio expresado en el título, sea partidista, sea religioso, sea xenofóbico, sea, en fin, de la fobia que sea, o de rechazo a, etc. Es una posibilidad de un ejercicio o simplemente de posibilidad de escritura de un microrrelato, teniendo en cuenta las características del que hemos visto. Otro microrrelato de José Emilio Pacheco, ya hemos estudiado sobre las olas y también hemos estudiado otros, se llama Ispahan. Dice así: en Ispahan hay 3 jardines, uno dedicado a los jóvenes, otro a los viejos y el tercero a los que aún no nacen. Los jóvenes juegan al amor, los viejos los observan a distancia. Estos son torturados por la memoria de su propia juventud, aquellos por la certeza de lo que les espera. El significado del tercer jardín es un enigma. Resolverlo es tarea del viajero, el lector. Una vez más, y es curioso porque no teniendo nada que ver un autor con otro, la referencia al lector aparece justo al final del microrrelato, o sea, la llamada de atención, ¿no? En el anterior era lector, no vamos a contar la historia, y en este, bueno, pues resolverlo es tarea del viajero, o sea, del lector, que es el viajero. El enigma del significado del tercer jardín, ¿no? Ese jardín dedicado a los que aún no han nacido. Bueno, Ispahan es efectivamente una ciudad real de Irán y por lo tanto el microrrelato pretende darle cierta realidad como un referente local al texto. A partir de esta referencia local hay toda el desarrollo de una narrativa de ficción, como es claro, ¿no? Y es curioso porque cómo está estructurada esta narrativa a partir de estos 3 jardines. Es decir, este es un lugar y en este lugar hay 3 jardines y vamos a ver a qué está dedicado cada jardín. El primero a los jóvenes que juegan al amor, que hacen el amor, pero están torturados por el futuro. El segundo a los viejos que observan, pero están torturados por el pasado. Conclusión, que ni los jóvenes ni los viejos disfrutan el presente, porque unos se torturan por lo que vendrá y otros se torturan por lo que pasó. En ninguno de estos 2 jardines se vive en el presente. Pero en el tercero que está dedicado a los no nacidos, no sabemos qué pasa, o sea, qué realizan, ni sabemos si están torturados o no. Ni viejos ni jóvenes disfrutan del presente y el lector viajero debe resolver el enigma del tercer
jardín. Pues yo pienso, ¿acaso los no nacidos son los únicos que están en el presente? Porque continuamente tienen la posibilidad de nacer en el presente. ¿Acaso por el hecho de estar en el presente son los únicos que no tienen preocupaciones, puesto que no han nacido ni por el pasado ni por el futuro? ¿Puede ser este el enigma de este tercer jardín? Pues el autor nos ha dado la tarea de resolverlo. Yo simplemente os hago una proposición doy una posibilidad, pero realmente es una posibilidad que sigue abierta. El enigma sigue sin resolverse. En este caso, decía, el personaje del lector es un personaje también referido por el narrador, en los dos casos, narradores que son omniscientes, un narrador que habla y que conoce todos los entresijos de lo que se está contando, y al final hace referencia a un personaje que en el momento en que nosotros leemos este microrrelato nos identificamos con el lector. Os propongo un ejercicio. En este caso, pues la distribución de un espacio puede ser una localidad, puede ser un país, puede ser una isla, puede ser un pueblo, puede ser, en fin, cualquier tipo de espacio, y vamos a distribuir ese espacio en determinadas partes que corresponden a determinados grupos. Podemos decir que realiza cada grupo en su parte y dejar, qué relación puede haber entre estos grupos. Pues el caso de los jóvenes que temen por el futuro, los mayores o los viejos que temen o que simplemente sufren por lo pasado, y un lugar que sea enigmático y que podamos, si queremos, dejarlo en la posibilidad de que el lector lo solucione, o solucione el enigma, ¿no? o proponga soluciones para este enigma. A propósito de lectores, nosotros no somos lectores al uso, por eso lo he escrito, porque somos lectores-escritores. En este caso estamos leyendo no solo para disfrutar de los textos, para aprender de los textos, para ver cómo se han tejido estos textos, sino también para aprender a escribir o aprovechar lo que nos enseñan los textos para escribir. Por eso, ahora vamos a ver ideas para el lector-escritor, que somos nosotros. Y vamos a ver un texto de Luis Brito García que se llama Libros. Estudiamos tormentos cuando vimos el tema del terror, aquellos tormentos de los presos. ¿Recordáis la posibilidad que tenían los distintos presos con el tema de las luces, que eran varios días, la puerta abierta para que se escaparan, no sé, la posibilidad de tal, en fin, toda aquella relación de tormentos que nos ponía Luis Brito García. En este caso es interesante porque nos da toda una relación de libros posibles o libros que pueden ser escritos. Entonces, hay ideas que yo creo que son aprovechables para ejercicios, para ejercitarnos, o simplemente ideas para que escribamos
un microrrelato a este propósito. Como son ideas independientes, fijaos, ¿no? Cada párrafo es una idea independiente, vamos a ver algunas ideas, o sea, no voy a leer todo el texto, sino que voy a ver una a una, un poco, ¿no? La primera dice, se llama libros, un libro que después de una sacudida confundió todas sus palabras sin que hubiera manera de volverlas a poner en orden. Fijaos, estas son ideas para escribir libros. Pues, qué idea tan bonita o tan buena para escribir un microrrelato, que puede ser simplemente el microrrelato que cuenta de un libro rompecabezas, por ejemplo, que se va transportando pero que al tropezar se desordena y que haya toda una búsqueda del sentido del libro, es una posibilidad. Un libro cuyo título, por pecar de completo, comprendía todo el contenido del libro. A lo mejor un microrrelato que esté contenido en el título. Un libro con un tan extenso índice que a su vez este necesitaba otro índice y a su vez este otro índice y así sucesivamente. Bueno, esto es una propuesta de relato infinito, ¿verdad? Que como también se da en otros textos. Nos da idea no para que hagamos un índice tan extenso y tal como se cuenta, que necesita otro índice, pero sí puede ser un relato que necesite otro relato para contarse, o un suceso que necesite otro tal cual, y que inclusive puede ser no solo de infinito, en el sentido de esta, ¿no?, de sucesión de relatos concatenados, sino que también puede ser anular en su composición. O sea, puede haber un último relato que cuenta el primero, una última historia que cuenta la primera, y también de esto nos sugiere algo Luis Brito. Un libro que leía los rostros de quienes pasaban sus páginas. Este es interesantísimo, o sea, esta idea, porque a mí se me ocurre un microrrelato que cuente la historia del lector, ¿no? A propósito del lector, o que nos hable a nosotros o de nosotros. Un libro que contenía uno tras otro todos los pensamientos de un hombre y que para ser leído requería la vida íntegra de un hombre. Esto es preciosa la idea. Yo creo que da para un microrelato y también da para una novela el desarrollo de este texto, ¿no? Un libro destinado a explicar otro libro, destinado a explicar otro libro que a su vez explica el primero. Este es el ejemplo, o sea, es el mismo tipo el mismo tipo de estructura de este que vimos del índice, que está del cual, lo que en el caso del índice es una estructura lineal, abierta, decía, infinita, y en este caso, desde luego, es una estructura anular, ¿no?, que se cierra sobre sí mismo, vuelve al principio. Un libro que resume 1 millar de libros y que da lugar a 1 millar de libros que lo desarrollan. Fijaos que la idea, ¿no?, la idea o las ideas que está proponiendo Luis Brito están muy cerca unas de las otras, están bastante cerca. Un libro que refuta a otro libro en el cual se demuestra la validez del primero, estructura anular, ¿no? La misma estructura anular. Este es un libro destinado a explicar otro libro, destinado a explicar otro libro que a su vez explica el primero. Un libro que da una tal impresión de realidad que cuando volvemos a la realidad nos da la impresión de que leemos un libro. Esta es una idea preciosa, ¿no? Es una idea preciosa. Es decir, encontrar la realidad dentro del libro y lo que llamamos realidad, cotidianidad, lo que llamamos nuestra vida, que una vez leído
ese texto nos pueda parecer ficción. O sea, que hay un juego interesante a desarrollar. ¿Cuántas ideas, cuántas ideas nos da Luis Brito para escribir? Un libro en el cual solo tiene validez la 10ª palabra de la página 700 y todas las restantes han sido escritas para esconder la validez de aquella. Esto me recuerda a los famosos libros estos que esconden el nombre de Dios. O sea, que esto también da para jugar. Un libro cuyo protagonista escribe un libro, cuyo protagonista escribe un libro, cuyo protagonista escribe un libro. Estructura infinita, ¿no? Un libro dedicado a demostrar la inutilidad de escribir libros. Esta es una paradoja que se puede utilizar para cualquier otra cosa. O sea, se puede un texto dedicado a por ejemplo, a la explicación de algo, pero que al final demuestra la inutilidad de determinadas cosas de las que se partan. Aunque he desarrollado casi que puntualmente en cada propuesta de Luis Brito, pues los ejercicios pueden ser el libro rompecabezas que encierra un misterio, el título más importante que el texto, un texto que genera otro y otro, que puede ser circular, el último genera el primero, o la realidad del cuento que supera la realidad, ¿no? Son ideas a partir de estos cuentos. ¿Dónde está el lector? El lector está en nosotros. Y en este caso somos el lector escritor, el lector que está omitido en cada una de estas propuestas, porque, fijaos, estos libros no son más que propuestas del autor para que sean escritos. O sea, ¿para que sean escritos por quién? Por nosotros, que somos lectores, escritores. Bueno, y ya por último, vamos a ver un micro de Virgilio Piñera en donde se ve la relación del escritor y el lector. Ya estudiamos del amor indestructible. Este texto se titula La muerte de las aves y dice así: de la reciente hecatombe de las aves existen dos versiones. Una, la del suicidio en masa. La otra, la súbita rarefacción de la atmósfera. La primera versión es insostenible. Que todas las aves, del cóndor al colibrí, levantaran el vuelo con las consiguientes diferencias de altura a la misma hora, las 12 meridianos, deja ver dos cosas. O bien obedecieron a una intimación, o bien tomaron el acuerdo de cernirse en los aires para precipitarse en tierra. La lógica más elemental nos advierte que no está en poder del hombre obrar tal intimación. En cuanto a las aves, dotarlas de razón es todo un desatino de la razón. La segunda versión tendrá que ser desechada. De haber estado rarificada la atmósfera, habrían muerto solo las aves que volaban en ese momento. Todavía hay una tercera versión, pero tan falaz que no resiste el análisis. Una epizotia, de origen desconocido, las habría hecho más pesadas que el aire. Toda versión es inefable y todo hecho es tangible. En el escoliasta hay un eterno aspirante a demiurgo. Su soberbia es castigada con la tautología. El único modo de escapar al hecho ineluctable de la muerte en masa de las aves sería imaginar que hemos presenciado la hecatombe durante un sueño. Pero no nos sería dable interpretarlo, puesto que no sería un sueño verdadero. Solo nos queda el hecho consumado. Con nuestros ojos las miramos muertas sobre la tierra,
más que el terror que nos procura la hecatombe, nos llena de pavor la imposibilidad de hallar una explicación a tan monstruoso hecho. Nuestros pies se enredan entre el abatido plumaje de tantos millones de aves. De pronto, todas ellas, como en un crepitar de llamas, levantan el vuelo. La ficción del escritor, al borrar el hecho, les devuelve la vida. Y solo con la muerte de la literatura volverían a caer abatidas en tierra. Fijaos que resulta en un principio, en una primera lectura, un texto extraño que nos pone ante un hecho realmente horrible, pero consumado. Ha habido una hecatombe de las aves y entonces comienza lo que sería una elucubración a propósito de por qué pudieron haber muerto. Y dice que hay dos versiones, suicidio y rarefacción. Sin embargo, en este tercer párrafo dice, todavía hay una tercera versión, que pasa, no había dos versiones y ahora hay una tercera versión. ¿Cómo es que si había dos versiones, ahora hay una tercera versión? Esto es sutilmente el autor anticipa lo que va a ser el desenlace. Es decir, el autor, el escritor, manipula el texto, utiliza el texto según su criterio. Y es por eso que con el manejo del texto, con el uso del texto, el escritor es capaz de hacer que revivan todas las aves al final del cuento, al final del microrrelato. Incluso después de haber dicho que hay una tercera versión, da la posibilidad de haberlo soñado. Pero claro, si las aves están muertas, pues no es un real sueño. No tiene nada que ver con el sueño. Las aves están realmente muertas de acuerdo con el texto. Termina ante el hecho consumado en ficción de la muerte de las aves, la capacidad o la magia, la ficción, el poder, el carácter de demiurgo del escritor, que es capaz de borrar el hecho, ese hecho ficcionado, por suerte, de la muerte de todas las aves, y les devuelve la vida. Y hace un llamado final que es casi que una moraleja de este microrrelato, cuando dice que y solo con la muerte de la literatura volverían a caer abatidas en tierra. Yo creo que no solo las aves volverían a caer abatidas en tierra, sino que los hombres caeríamos en tierra muertos si muriera la literatura, porque de alguna manera nos hace vivos y nos hace vivir, y sobre todo nos hace vivir de una manera diferente y nos da la maravilla de la capacidad de disfrutar, de vivir dentro de la literatura mucho más allá del mundanal ruido. Entonces, la literatura, solo la muerte de la literatura podría explicar pues, la desaparición de todo, del ser humano, de las aves, de todo. Nos da idea de también, o sea, el Virgilio Piñera es un escritor que le gusta regodearse
en temas, en algunas ocasiones, en temas medio filosóficos, disfruta utilizando el lenguaje. De ahí que este párrafo entero es todo casi que una elucubración verbal, ¿no? y un poco filosófica. O sea, detrás del aprendiz hay un eterno aspirante a creador. La soberbia del aprendiz está castigado con su repetición, con la repetición. En fin, hay todo un juego verbal que nos distancia un poco de los acontecimientos o de esta indagación que hace el narrador en estos 3 primeros párrafos, para luego llevarnos directamente a solo nos queda el hecho consumado. Esta frase, esta oración es una oración lapidaria de desenlace. Con nuestros ojos las miramos muertas sobre la tierra. Lapidaria de desenlace nos pone ante el hecho consumado aparentemente real, cuando es un hecho ficcionado, es un hecho de ficción. Teniendo en cuenta este microrrelato, podríamos nosotros aprovechar para realizar un ejercicio, escribir un texto, crear una historia cualquiera y modificarla al final a voluntad expresa del escritor. A voluntad expresa del escritor. ¿Dónde está el lector? El lector está en la posibilidad también de modificar la interpretación y las posibilidades de un desenlace. Este sería otro ejercicio, una historia cualquiera y que al final se le dé al lector la posibilidad de escoger distintos desenlaces de la historia que desarrollemos. Una historia que puede ser de tanta contundencia como la desaparición y la muerte de todas las aves o de todos los animales o de todos los seres humanos, o no. Un tipo de historia que puede, o una historia que puede plantear un problema y que se le dé al lector esta entrada final como posible terminador, como posible escritor o que se le dé desenlaces para que escoja o simplemente que proponga desenlaces. Es una manera de hacer intervenir al lector. Bueno, pues esta es muy brevemente, algunos ejemplos en los que aparece el lector en unos pocos microrrelatos, que desde luego que es un recurso que se usa en muchos otros, pero que resulta interesante tenerlo en cuenta como posibilidad a la hora de escribir. Bueno, muchas gracias, espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo vídeo.